El asesinato que detuvo la música, en las horas doradas de una tarde de verano, cuando el mar susurraba secretos a la orilla y los niños perseguían sombras por las calles adoquinadas, llegó al pueblo costero de Melody Bay, un festival que prometía llenar cada corazón de música y cada alma de alegría. La señorita Jane Marple descendió del tren de la tarde, sus dulces ojos contemplando los banderines que bailaban con la brisa costera y el alegre caos de músicos desempacando sus instrumentos bajo tiendas de lona a rayas. A sus pies trotaba su fiel compañero, un pequeño terrier marrón, cuyos brillantes ojos no se perdían nada, y cuya lealtad había demostrado su valía a través de muchos misterios oscuros. El perro meneaba la cola mientras los artistas callejeros afinaban sus violines y los niños practicaban escalas en pequeños violines. El aire mismo parecía zumbar de anticipación, como si la ciudad misma se hubiera convertido en un gran instrumento esperando cantar. Pero la señorita Marple sintió algo más bajo la alegría superficial, algo que la hizo detenerse y observar los rostros a su alrededor con la cuidadosa atención en la que había aprendido a confiar. Una sombra pareció seguir la risa, y en los ojos de ciertos músicos vislumbró el tipo de hambre desesperada que no tenía nada que ver con la música. A medida que se acercaba la noche, la gran sala de conciertos se llenó de ansiosos ciudadanos y visitantes. El escenario brillaba bajo luces cálidas donde las sillas estaban en perfecta formación como soldados esperando la batalla. El primer violinista, un hombre alto con dedos nerviosos, ajustó su arco por centésima vez mientras sus rivales observaban desde las alas con expresiones que hablaban de años de amarga competencia. La señorita Marple tomó asiento cerca del frente y su terrier se acomodó tranquilamente a sus pies, pero ella notó cómo sus orejas permanecían alerta y cómo su nariz se movía ante olores invisibles a los sentidos humanos. El salón bullía de emoción, pero debajo de la alegre charla, ella escuchó las agudas notas de celos y ambición. El director levantó su batuta y el silencio cayó como una cortina. El primer movimiento comenzó con una dulzura que hizo que los corazones se elevaran, y por un momento todo pareció estar bien en el mundo. El violinista principal tocó como si su alma se derramara a través de las cuerdas creando melodías que parecían tocar las estrellas mismas. Entonces, en medio de un pasaje particularmente hermoso, algo salió terriblemente mal. El violinista tropezó, y su arco se deslizó por las cuerdas con un chirrido áspero que hizo que todos se estremecieran. Su rostro se puso pálido como la escarcha invernal, y sus manos comenzaron a temblar sin control. La música vaciló mientras otros músicos observaban confundidos. El violinista se tambaleó una vez, dos veces, y luego se desplomó en el escenario. Su preciado instrumento resonó a su lado como un pájaro roto. Las últimas notas de su actuación final quedaron suspendidas en el aire antes de disolverse en un silencio horrorizado. Los gritos estallaron entre el público cuando la gente se dio cuenta de lo que había presenciado. El salón que momentos antes había estado lleno de armonía celestial, ahora resonaba con pánico y terror. Algunos corrieron hacia el escenario, otros huyeron hacia las salidas y en el caos, la señorita Marple permaneció completamente quieta, su mano descansaba suavemente sobre la cabeza de su perro. El terrier gimió suavemente sintiendo el cambio de alegría a tragedia, pero no se movió de su posición. Sus ojos oscuros observaban todo, el frenético director, los músicos congelados en shock, los miembros de la audiencia que señalaban y susurraban sobre enfermedades repentinas o algo peor. La señorita Marple se inclinó y le susurró a su fiel compañera las palabras apenas audibles por encima del tumulto. Silencio, querido. Parece que nos necesitan una vez más. El gran music hall se había quedado en silencio, pero otro tipo de sinfonía estaba a punto de comenzar. Una de secretos y mentiras, celos y asesinatos, donde solo el oído más agudo podía distinguir la verdad del engaño. Mientras las sirenas aullaban a lo lejos y la policía corría a través de las puertas, la señorita Marple sabía que este festival de música se había convertido en algo mucho más siniestro. La melodía se había detenido, pero el misterio apenas había comenzado, y en algún lugar entre esta multitud de rostros asustados, caminaba un asesino que pensaba que su crimen permanecería tan oculto como una nota susurrada en una tormenta eléctrica. El perro se apretó más contra su pierna como si él también comprendiera que su tranquila velada se había convertido en el movimiento inicial de una composición mortal, donde una nota equivocada ya había cobrado una vida, y el acorde final aún estaba por tocarse. La sala de conciertos se transformó de un lugar de belleza en una escena de caos,
mientras la realidad de la muerte se posaba sobre la multitud como una densa niebla. La gente se apretaba una contra la otra, algunos llorando abiertamente, otros paralizados por la incredulidad, mientras las teorías susurradas se propagaban entre el público más rápido que un reguero de pólvora a través de la hierba seca. La señorita Marple lo observaba todo con la tranquila atención de quien ha visto la naturaleza humana revelarse en sus momentos más oscuros. Su terrier permaneció cerca, sintiendo la tensión eléctrica que crepitaba en el aire como un relámpago antes de una tormenta. Su pequeño cuerpo temblaba no de miedo, sino de conciencia, como si pudiera oler el peligro que aún persistía entre ellos. Cerca del escenario un grupo de señoras mayores se agrupaban, sus voces subían y bajaban en una conversación urgente. «Pobre hombre», murmuraban uno al otro. Quizás su corazón cedió por la emoción, o tal vez había estado enfermo durante algún tiempo, y se esforzó demasiado por el bien de la música. Sus abanicos revoloteaban nerviosamente mientras decían cada teoría más dramática que la anterior. Pero desde otro rincón, llegaron susurros más oscuros. Una joven con pintura todavía en sus dedos por haber hecho carteles del festival, se inclinó hacia su compañero y pronunció palabras que hicieron que la señorita Marple se esforzara por escuchar. ¿Viste cómo se agarró la garganta antes de caer? Siseó. Eso no fue un ataque al corazón, eso fue algo mucho más siniestro. El terrier levantó la cabeza ante estas palabras, sus orejas apuntando hacia adelante, como si él también comprendiera las implicaciones. Su nariz trabajaba el aire constantemente, tomando olores que contaban historias que ningún humano podría leer. Sin embargo, lo que sea que detectó, lo hizo presionar aún más cerca de la señorita Marple. Su cuerpo cálido, un consuelo contra el creciente frío de la sospecha. Los músicos se reunieron en pequeños grupos, olvidaron sus instrumentos mientras discutían entre ellos sobre lo que habían presenciado. El segundo violinista, un hombre delgado con ojos celosos, caminaba de un lado a otro insistiendo en voz alta que su rival había estado perfectamente sano solo unas horas antes, mientras que otros asentían o negaban con la cabeza dependiendo de sus propias relaciones con el difunto. El director se mantuvo apartado del resto, con la batuta aún agarrada en su puño con los nudillos blancos, mientras miraba fijamente el lugar donde había caído su violinista principal. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y algo más, algo que hizo que la señorita Marple lo estudiara con particular interés. Sus años de observar a la gente le habían enseñado que a veces las emociones más obvias enmascaran los secretos más profundos. Un tramoyista pasó corriendo con lo que parecía ser un vaso de agua, pero se movió tan rápido y nervioso que tropezó y casi dejó caer su carga. La señorita Marple notó cómo le temblaban las manos y cómo miraba repetidamente por encima del hombro como si esperara que lo siguieran o lo interrogaran. El terrier también observó a este hombre. Sus ojos oscuros seguían cada movimiento con la intensidad de un cazador. Desde algún lugar cerca del foso de la orquesta llegó el sonido de algo que se movía o se escondía, y aunque la mayoría de la gente estaba demasiado distraída por su miedo y especulación para notarlo, la señorita Marple vio una figura agachada entre las sillas haciendo algo que requería gran sigilo. La persona se enderezó rápidamente cuando se dio cuenta de que podía ser observada, pero no antes de que sus agudos ojos hubieran catalogado cada detalle de su comportamiento nervioso. El alcalde de la ciudad llegó con gran ceremonia abriéndose paso entre la multitud con la autoridad del cargo, pero su rostro no mostraba dolor por el músico muerto, sino preocupación por su preciado festival. La señorita Marple lo escuchó hablar urgentemente con varios miembros del Consejo Municipal sobre el control de daños y mantener el incidente en silencio hasta que pudieran determinar qué había sucedido realmente. A medida que los agentes de policía comenzaron a establecer el orden y despejar la sala para su investigación, la multitud se movió lentamente hacia las salidas, pero las conversaciones continuaron en el vestíbulo y se extendieron a la calle, donde el aire de la tarde de verano transportaba voces y teorías de un grupo a otro como semillas en el viento. El terrier se detuvo de repente y volvió su atención a algo cerca de la base del escenario. Su nariz trabajaba furiosamente y emitió un suave sonido que la señorita Marple había aprendido a interpretar a lo largo de sus muchas aventuras juntos. Cuando se arrodilló a su lado, captó el rastro más leve de algo amargo y agudo, un olor que parecía fuera de lugar entre los olores habituales de pulimento para madera y partituras.
Otras personas pasaron junto a ellos sin notar el pequeño drama que se desarrollaba a sus pies, pero la señorita Marple confiaba en los sentidos de sus compañeros más que en todas las teorías y chismes que giraban a su alrededor. El perro había encontrado algo importante. Estaba segura, y fuera lo que fuese, resultaría ser una pieza clave en el rompecabezas que había comenzado con una hermosa melodía y había terminado con la vida de un hombre. Cuando finalmente abandonaron el salón y entraron en el aire fresco de la tarde, la señorita Marple reflexionó sobre la tendencia humana a buscar explicaciones simples para tragedias complejas. La multitud quería creer en causas naturales o villanos obvios, pero ella sospechaba que la verdad resultaría ser mucho más intrincada de lo que nadie imaginaba, como una composición musical donde cada nota importaba, y el más mínimo cambio de ritmo podía alterar todo el significado. Las luces del festival todavía centelleaban alegremente a lo largo del paseo marítimo, pero ahora parecían atenuadas por la sombra de la muerte, y la señorita Marple sabía que antes de que se resolviera este misterio, la música se cobraría más víctimas, a menos que alguien pudiera leer la partitura mortal que se había escrito con celos y miedo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el paseo marítimo, mientras los agentes de policía acordonaban la sala de conciertos con cinta amarilla, que ondeaba como banderines tristes en la brisa costera. La señorita Marple caminaba lentamente por el paseo marítimo con su terrier a su lado, ambas atraídas de vuelta a la escena de la tragedia de la noche anterior por un hilo invisible de curiosidad y deber. El inspector detective Morrison, un hombre competente de ojos cansados, había llegado de la capital del condado y ya estaba entrevistando a los testigos en el vestíbulo del hotel que le servía de cuartel general temporal. La señorita Marple podía ver a través de las ventanas cómo gesticulaba con su cuaderno, mientras los músicos y los miembros de la audiencia estaban sentados rígidamente en sus sillas, contando sus versiones de los hechos. El terrier tiró suavemente de su correa, conduciendo a la señorita Marple hacia una entrada lateral de la sala de conciertos, donde el candado colgaba roto y olvidado en el caos de la noche anterior. Se deslizaron dentro como fantasmas entrando en una tumba. El vasto espacio estaba extrañamente silencioso después del pandemonio que lo había llenado horas antes. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban donde una vez se elevó la música, y la señorita Marple sintió el peso de la ausencia tan seguramente como si el edificio mismo llorara su propósito perdido. Su compañero movió con propósito su nariz cerca del suelo, mientras seguía rastros invisibles que contaban historias que solo él podía leer. Cerca del foso de la orquesta, el perro se detuvo de golpe y empezó a arañar algo medio oculto bajo un programa caído. Su lloriqueo se hizo urgente y la señorita Marple se arrodilló a su lado para investigar qué había captado su atención tan completamente. Allí, acurrucado contra la base de un atril, yacía un pañuelo de caballero de lino fino con iniciales bordadas que había sido descartado apresuradamente. Cuando se llevó el paño a la nariz, la señorita Marple detectó el mismo olor a almendras amargas que la había desconcertado la noche anterior, pero ahora era más fuerte, más distintivo e innegablemente la tarjeta de presentación de un tipo particular de veneno que había encontrado en su lectura de casos criminales. El terrier meneó la cola como si estuviera complacido de que finalmente hubiera entendido su mensaje. Desde su posición en el suelo podía ver detalles que habrían pasado desapercibidos desde la altura en que se encontraba. Las marcas de desgaste en las tablas de madera sugerían que alguien se había movido rápidamente y descuidadamente en esta área, y había gotas de lo que podría haber sido un líquido derramado que conducían hacia el escenario como migas de pan en un cuento de hadas mortal. El sonido de pasos que se acercaban hizo que tanto la mujer como el perro se congelaran, pero era solo un limpiador que había venido a comenzar la triste tarea de preparar el salón para la investigación policial. La señorita Marple se levantó con gracia y entabló una conversación amable con la mujer al enterarse de que había trabajado en el lugar durante 20 años y conocía a todos los músicos que alguna vez habían actuado allí. La limpiadora habló libremente sobre las rivalidades que había presenciado a lo largo de los años, cómo el violinista principal tenía enemigos entre sus compañeros que resentían su habilidad y su posición, cómo el director había ido perdiendo la audición gradualmente y temía ser reemplazado por talentos más jóvenes, cómo los problemas de dinero plagaban a varios de los artistas que dependían de las reservas de festivales para sobrevivir. Mientras hablaban, el terrier continuó su investigación moviéndose sistemáticamente alrededor del área del escenario
y deteniéndose en los puntos que parecían significativos para su sensible nariz. La señorita Marple lo observó con admiración, sabiendo que sus instintos a menudo lo llevaban a verdades que la lógica humana podría pasar por alto por completo. La limpiadora mencionó haber visto a la víctima discutiendo con alguien cerca de la entrada trasera, justo antes de que comenzara el concierto. Sus voces se elevaron con enojo, aunque no pudo entender las palabras. En ese momento había pensado poco en ello, ya que los músicos a menudo tenían momentos temperamentales antes de actuaciones importantes. Pero ahora el recuerdo adquirió implicaciones siniestras. Cuando el inspector detective Morrison finalmente llegó para examinar la escena, la señorita Marple se retiró a una distancia respetuosa, pero permaneció lo suficientemente cerca para observar sus métodos. Le alegró ver que era minucioso, aunque poco imaginativo, al recopilar evidencia obvia, pero pasar por alto las pistas más sutiles que su compañero canino ya había descubierto. El terrier la condujo hasta el podio del director, donde comenzó a rascar con insistencia una de las patas de madera. La señorita Marple fingió admirar la arquitectura mientras examinaba en secreto lo que había llamado su atención, y su corazón se aceleró cuando vio un pequeño agujero perforado en la madera, lo suficientemente grande como para ocultar algo pequeño y mortal. Más tarde, mientras estaban sentados en un banco con vista al puerto, la señorita Marple reflexionó sobre los patrones que estaba empezando a ver. La víctima había sido lo suficientemente talentosa como para inspirar celos, lo suficientemente rica como para que valiera la pena asesinarla, y lo suficientemente confiada como para beber de un vaso o tocar un objeto que había sido preparado específicamente para él. El terrier apoyó la cabeza en su regazo, pareciendo entender que eran compañeros en esta investigación tal como lo habían sido en otras antes. Su vínculo de confianza y comunicación sería esencial en los días venideros, mientras navegaban a través de mentiras y desorientaciones, para encontrar la verdad oculta bajo capas de ambición musical y codicia humana. A su alrededor, la ciudad costera continuaba los preparativos del festival con alegría forzada, pero la señorita Marple podía ver el miedo en los ojos de la gente y oír la incertidumbre en sus voces. La música se había detenido, pero el eco del asesinato continuaría hasta que la justicia restableciera la armonía adecuada a este lugar de belleza y canción. A medida que se acercaba la noche, regresó a su alojamiento con su fiel compañero, sabiendo que mañana traería nuevas revelaciones y misterios más profundos. El juego estaba en marcha, como podría haber dicho su héroe literario, y ella tenía la intención de jugarlo con toda la habilidad y determinación que años de observación le habían enseñado. El segundo violinista estaba sentado en el salón del hotel como un hombre condenado. Sus dedos nerviosos tamborileaban melodías silenciosas en el brazo de madera de su silla, mientras el inspector detective Morrison lo interrogaba con la persistencia metódica de un hombre que creía haber encontrado a su culpable. Thomas Hardwell tenía la mirada delgada y hambrienta de alguien que había pasado su vida a la sombra de un talento mayor. La señorita Marple se posicionó en el salón de té adyacente, donde podía observar los procedimientos a través del arco que conectaba las dos habitaciones. Su terrier yacía a sus pies, aparentemente dormitando, pero ella sabía que estaba escuchando cada palabra y catalogando cada aroma que flotaba en el aire. Las preguntas del inspector fueron como mazazos, cada una diseñada para quebrar la compostura del sospechoso. Usted discutió con el fallecido apenas horas antes de su muerte. Los testigos oyeron voces alzadas y amenazas. ¿Cuál fue la naturaleza de su desacuerdo con el señor Pemberton? Hardwell se movió incómodo en su asiento, sus ojos moviéndose entre el inspector y la creciente multitud de espectadores que se habían reunido a pesar de los intentos de mantener la entrevista privada. Se trataba del pasaje solista en el tercer movimiento, insistió, su voz tensa por la tensión. Víctor siempre acaparó la atención. Nunca nos dio al resto de nosotros la oportunidad de brillar. Pero este argumento fue más profundo que los celos profesionales. ¿No es así?, insistió el inspector. Te han pasado por alto para violinista principal 3 veces, y siempre pierdes contra el mismo hombre. Algunos podrían decir que has llegado al final de tu paciencia. La señorita Marple bebió su té pensativamente mientras estudiaba el lenguaje corporal del acusado. Años de observar a la gente le habían enseñado a leer los signos sutiles de culpabilidad e inocencia, y algo en la actitud de Hardwell la preocupaba, no porque pareciera culpable, sino porque su miedo parecía desproporcionado a su implicación real. El terrier levantó repentinamente la cabeza y miró fijamente algo más allá de la línea de visión de la señorita Marple.
Su cola comenzó a menearse lenta y deliberadamente como lo hacía cuando detectaba un engaño o una verdad oculta. Siguiendo su mirada, vio al conductor rondando cerca de la entrada del hotel, su rostro pálido y demacrado mientras escuchaba el interrogatorio. Edmund Blackwood tenía el porte distinguido de un hombre acostumbrado a mandar, pero hoy su confianza habitual parecía haberlo abandonado. Sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba su bastón, y el sudor perlaba su frente a pesar del aire fresco de la mañana. El perro emitió un suave gruñido bajo en su garganta, pero lo suficientemente persistente como para hacer que la señorita Marple se inclinara y susurrara palabras tranquilizadoras mientras tomaba nota atenta de su reacción. Su compañero tenía excelentes instintos sobre la gente, y valía la pena investigar más a fondo su evidente desconfianza hacia el conductor. Mientras tanto, el inspector continuó su implacable interrogatorio de Hardwell, produciendo una declaración de un testigo que afirmaba haber oído al segundo violinista amenazar la vida de su rival durante su discusión tras bambalinas. El rostro del acusado se puso blanco mientras leía el documento. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Nunca dije que lo mataría. Hartwell protestó con la voz quebrada por la emoción. Dije que su forma de tocar sería la muerte de mi carrera, que estaba destruyendo cualquier posibilidad que tuviera de progresar. Era una figura retórica, nada más. Pero el inspector parecía satisfecho con su progreso y la señorita Marple pudo ver que se estaba preparando para hacer un arresto. El caso parecía sencillo para su mente metódica. Los celos habían llevado al asesinato y el sospechoso obvio estaba sentado frente a él, confesando amenazas públicas y resentimientos privados. El terrier, sin embargo, tenía otras ideas. Se levantó de su lugar de descanso y caminó silenciosamente hacia el conductor que todavía estaba al acecho cerca de la entrada. El comportamiento del perro era sutil pero inconfundible para la señorita Marple, que había aprendido a leer sus señales durante sus muchas aventuras juntos. Cuando Blackwood notó que el pequeño animal se acercaba, dio un paso atrás bruscamente y casi choca con una planta en maceta. Su reacción fue mucho más fuerte de lo que justificaba la presencia de una mascota inofensiva, y el terrier respondió sentándose directamente frente a él y mirándolo fijamente con intensidad sin pestañear. La señorita Marple se disculpó de su mesa y se acercó al lugar con aparente naturalidad, preguntándole al director sobre sus planes para continuar el festival a pesar de la tragedia. Sus preguntas fueron amables y comprensivas, pero observó sus respuestas con la aguda atención de un detective. Las respuestas de Blackwood llegaron demasiado rápido y con demasiados detalles, los signos clásicos de un hombre que había ensayado su historia, pero temía que no resistiría el escrutinio. Habló del violinista fallecido con elogios efusivos, que sonaban huecos, y mencionó su propia conmoción y dolor en términos que sonaban más teatrales que genuinos. Mientras hablaban, el perro permaneció fijo en su posición, sin apartar la vista del rostro del conductor. Su cola había dejado de menearse por completo, y su postura sugería una agresión apenas controlada. La señorita Marple reconoció estas señales de casos anteriores, cuando su compañero había identificado individuos peligrosos a través de instintos que superaban el razonamiento humano. La entrevista en el salón estaba llegando a su fin con Hartwell, siendo advertido formalmente aunque aún no arrestado, y la señorita Marple se dio cuenta de que la investigación policial estaba moviéndose en la dirección equivocada. El sospechoso obvio era de hecho obvio, pero a veces el objetivo más visible estaba posicionado precisamente para desviar la atención del verdadero culpable. Ella agradeció al conductor por su tiempo, y se retiró con su terrier para considerar lo que habían aprendido. La reacción del perro hacia Blackwood había sido inconfundible, y su completa indiferencia hacia Hartwell sugería que el acusado no representaba una amenaza para nadie. El verdadero peligro estaba en otra parte, escondido detrás de una fachada de autoridad y respetabilidad que había engañado a todos excepto a un pequeño perro marrón con una nariz infalible para el engaño. Mientras caminaban de regreso a su alojamiento, la señorita Marple reflexionó sobre las complejas jerarquías de talento y ambición del mundo de la música, donde las carreras se pueden hacer o destruir con una sola actuación, y donde la presión para tener éxito a veces llevaba a personas decentes a actos desesperados. El festival continuaría, pero ella sospechaba que aún faltaban notas más discordantes antes de que el movimiento final llegara a su conclusión. La mañana del tercer día amaneció gris y brumosa,
con niebla que llegaba desde el mar para envolver la ciudad costera en un manto etéreo que amortiguaba el sonido y oscurecía la visión. La señorita Marple encontró este cambio atmosférico extrañamente apropiado, como si el clima mismo reflejara el misterio que se cernía sobre el festival de música como un acorde sin resolver. Se había levantado temprano, como era su costumbre, y había llevado a su terrier a dar su paseo habitual por el paseo marítimo, pero en lugar de dirigirse al paseo marítimo, tiró insistentemente hacia la sala de conciertos. Su comportamiento se había vuelto cada vez más urgente desde su encuentro con el director, y ella había aprendido a confiar completamente en sus instintos. La policía había terminado su examen inicial de la escena del crimen, y había eliminado las barreras que habían mantenido a raya a los curiosos, pero el edificio aún se sentía pesado con el peso de la tragedia. La señorita Marple usó su gentil persistencia y autoridad natural para convencer al conserje de que le permitiera entrar unos minutos para presentar sus respetos al músico fallecido. Una vez sola en el vasto espacio vacío, le dio al terrier su libertad para investigar mientras observaba su enfoque metódico para la detección. Se movió con propósito examinando áreas que habían llamado su atención anteriormente, pero ahora con una intensidad aún mayor, como si el paso del tiempo hubiera concentrado en lugar de disminuir los olores que estaba siguiendo. Cerca del foso de la orquesta se detuvo, y la miró con una expresión que parecía casi humana en su inteligencia. Luego trotó directamente al podio del director, y comenzó a arañar frenéticamente la base de la estructura de madera, sus garras haciendo pequeños pero persistentes sonidos en el silencio. La señorita Marple se unió a él allí y se arrodilló para examinar lo que había captado su atención tan completamente. El podio parecía sólido y nada destacable, pero cuando pasó los dedos por las patas talladas, sintió algo que hizo que su corazón se acelerara. Había una sección que parecía ligeramente diferente en textura, como si hubiera sido alterada o modificada recientemente. El terrier gimió suavemente y señaló con la pata un punto específico cerca de la base, alentándola a mirar más de cerca. La señorita Marple sacó su lupa, una herramienta que había aprendido a llevar después de sus aventuras anteriores, y estudió el área con precisión científica. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Alguien había perforado cuidadosamente un pequeño agujero en la madera, y lo había equipado con un pequeño panel con bisagras que sería invisible a menos que uno supiera exactamente dónde mirar. La artesanía era excelente, lo que sugería a alguien con la habilidad y la oportunidad de hacer tales modificaciones sin ser detectado. Usando una horquilla logró abrir el compartimento oculto, y se encontró mirando un pequeño frasco de vidrio que claramente alguna vez había contenido líquido, pero ahora estaba vacío. El aroma a almendras amargas que se aferraba a él no dejaba lugar a dudas sobre lo que había contenido, y la señorita Marple sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la niebla de la mañana. El terrier movió la cola con satisfacción, como si estuviera contento de que finalmente hubiera entendido su mensaje. El escondite estaba ingeniosamente ubicado donde solo el director tendría fácil acceso durante las presentaciones, pero estaba tan inteligentemente oculto que incluso una búsqueda policial exhaustiva podría haberlo pasado por alto. La señorita Marple fotografió cuidadosamente el frasco y su escondite, usando una pequeña cámara que llevaba para documentar la evidencia, y luego volvió a colocar todo exactamente como lo había encontrado. El descubrimiento fue significativo, pero necesitaba entender cómo se había administrado el veneno, y por qué el director arriesgaría todo para eliminar a su violinista principal. Mientras se preparaban para salir del salón, el terrier hizo un último circuito por el área del escenario y se detuvo en el lugar donde la víctima se había desplomado. Su nariz trabajó el aire y el suelo sistemáticamente y encontró algo que lo hizo ladrar una vez con fuerza antes de sentarse para indicar otro descubrimiento. Un programa del concierto de la noche anterior yacía parcialmente oculto debajo del banco del piano, pero cuando la señorita Marple lo examinó se dio cuenta de que no era un programa común. Alguien había hecho anotaciones cuidadosas con lápiz, marcando pasajes específicos y señales de tiempo que parecían corresponder con momentos en los que la atención del director estaría completamente enfocada en la orquesta. Las implicaciones eran escalofriantes. El asesinato había sido planeado con la precisión de una composición musical, cada elemento cronometrado y orquestado para crear la oportunidad perfecta para el envenenamiento. La víctima había sido asesinada no en un momento de pasión, sino como el clímax de una actuación cuidadosamente ensayada. Fuera del salón,
La señorita Marple se encontró con el inspector detective Morrison, que estaba revisando las declaraciones de los testigos y preparándose para hacer un arresto. Ella sabía que tenía que actuar rápidamente, antes de que un hombre inocente fuera acusado de un delito que no cometió, pero también comprendió que su evidencia, aunque convincente, era en gran medida circunstancial. El inspector escuchó cortésmente sus preocupaciones, pero su decisión estaba claramente tomada. Thomas Hartwell tenía motivos, oportunidad y antecedentes de amenazar a la víctima. El caso parecía sencillo debido a su enfoque metódico, y no vio motivos para complicar las cosas con teorías sobre compartimentos ocultos e intuición animal. La señorita Marple no discutió sus conclusiones, sino que pidió permiso para asistir al concierto conmemorativo de esa noche que se había organizado en honor del violinista fallecido. El inspector no vio ningún daño en permitir que una anciana inofensiva presentara sus respetos y accedió a la solicitud sin sospechar nada. Mientras se alejaban de la estación de policía, el terrier la miró con lo que parecía comprensión en sus ojos oscuros. Ambos sabían que el tiempo se acababa y que el verdadero asesino todavía era libre de atacar de nuevo. El concierto conmemorativo brindaría la oportunidad perfecta para otro intento, y la señorita Marple estaba decidida a estar lista cuando llegara el momento. Pasó la tarde haciendo preparativos cuidadosos, estudiando el diseño de la sala de conciertos y el programa para la actuación de la noche. El director volvería a tener el control total de los procedimientos, con acceso ilimitado tanto al escenario como a los músicos que confiaban en él implícitamente. El terrier parecía percibir la importancia de la confrontación que se avecinaba y permaneció inusualmente alerta a medida que se acercaba la noche. Sus instintos los habían guiado a la verdad, pero ahora sería responsabilidad de la señorita Marple usar ese conocimiento para evitar otra tragedia y llevar justicia al hombre que había silenciado la hermosa música para siempre. Mientras el sol se ponía sobre el puerto pintando el cielo en tonos dorados y carmesí, la señorita Marple reflexionó sobre la amarga ironía de que alguien encargado de crear armonía hubiera sembrado discordia y muerte. El movimiento final de esta composición mortal estaba a punto de comenzar, y ella rezó para que su pequeña voz fuera lo suficientemente fuerte como para hacer sonar la advertencia que podría salvar vidas inocentes. El concierto conmemorativo comenzó con un adagio conmovedor que parecía transmitir el dolor colectivo de todos los que habían conocido y amado a Victor Pemberton. La violinista de reemplazo, una joven con dedos nerviosos, tocó con precisión técnica pero carecía de la profundidad emocional que había hecho que el músico fallecido fuera tan querido por el público de toda la región. La señorita Marple se sentó en su asiento habitual cerca del frente, con su terrier alerta y vigilante a sus pies. El perro había estado inusualmente inquieto todo el día, como si sintiera que el peligro aún acechaba en las sombras de la sala de conciertos. Sus orejas permanecieron erguidas hacia adelante, y su nariz trabajaba constantemente probando el aire en busca de olores que pudieran indicar problemas. El director Edmund Blackwood permaneció en su podio con la misma presencia imponente que siempre había mostrado, pero la señorita Marple notó signos sutiles de tensión en sus movimientos. Los gestos precisos eran ligeramente exagerados, y su respiración parecía más trabajosa de lo que exigía la música, lo que sugería a un hombre que luchaba por mantener el control sobre sí mismo y la situación. Durante el intermedio, los músicos se mezclaron con el público en el vestíbulo, compartiendo recuerdos de su colega caído y discutiendo planes para continuar el festival, a pesar de la tragedia. La pianista Margaret Fairfax parecía particularmente afectada por la pérdida, secándose repetidamente los ojos con un pañuelo de encaje mientras otros trataban de consolarla. La señorita Marple observó estas interacciones con gran interés, notando cómo ciertos individuos parecían genuinamente afligidos, mientras otros mostraban emociones que parecían performativas en lugar de auténticas. El terrier se apretó contra sus piernas, su cálida presencia, un recordatorio de que eran compañeros en esta investigación, y que sus instintos aún no les habían fallado. Cuando comenzó la segunda mitad del concierto, el programa exigía un concierto para piano que mostrara el considerable talento de Margaret Fairfax. La pieza era una de las favoritas de Victor Pemberton, y su inclusión en el programa conmemorativo fue pensada como un homenaje a su memoria y su influencia en los músicos más jóvenes. Mientras la orquesta afinaba sus instrumentos para el concierto, la señorita Marple notó una actividad inusual cerca del piano. Un tramoyista estaba ajustando algo en el instrumento mientras otra persona que no pudo identificar claramente en la tenue iluminación
movía botellas de agua a varias posiciones alrededor del área del escenario. El terrier de repente se agitó, su cuerpo se tensó como si se preparara para la acción. Su nariz trabajaba frenéticamente y emitió un suave gemido que la señorita Marple había aprendido a interpretar como una advertencia de peligro inmediato. Algo estaba sucediendo que requería su atención inmediata. Margaret Fairfax tomó su lugar en el banco del piano y comenzó los pasajes iniciales con la gracia fluida que la había hecho famosa, pero durante un breve descanso entre movimientos, tomó el vaso de agua que había sido colocado cerca. La simple acción debería haber sido poco destacable, pero la reacción del terrier fue explosiva. El pequeño perro saltó de su posición y corrió hacia el escenario ladrando frenéticamente con una urgencia que atravesó la acústica de la sala de conciertos como una alarma de incendios. Su grito de advertencia fue tan agudo y persistente que detuvo la actuación en seco y atrajo todas las miradas en el edificio al drama que se desarrollaba ante ellos. Margaret Fairfax se detuvo con el vaso de agua a medio camino hacia sus labios. La confusión era evidente en su rostro mientras trataba de entender por qué un perro pequeño estaba creando tal conmoción. El terrier llegó al escenario y le tiró el vaso de las manos con un salto que hizo que el contenido salpicara el piso de madera pulida. La sala estalló en caos, mientras los miembros de la audiencia trataban de comprender lo que habían presenciado. Algunos asumieron que el perro simplemente estaba sobreexcitado por la música, mientras que otros se preocuparon de que pudiera tener rabia o ser peligroso. La señorita Marple se levantó de su asiento y lo llamó suavemente, pero su atención se centró en el líquido derramado que ya estaba comenzando a evaporarse. El aroma a almendras amargas era inconfundible incluso desde la distancia y la señorita Marple sintió un escalofrío de reconocimiento al darse cuenta de lo cerca que habían estado de presenciar otro asesinato. El terrier literalmente había salvado la vida de Margaret Fairfax al evitar que bebiera veneno que la habría matado a los pocos minutos de consumirlo. El inspector detective Morrison, que había asistido al concierto en calidad oficial, se abrió paso entre la multitud para evaluar la situación. Su primer instinto fue asumir que el perro simplemente se estaba portando mal, pero la explicación urgente de la señorita Marple le hizo reconsiderar el incidente con interés profesional. Mientras los acomodadores ayudaban a Margaret Fairfax a ponerse a salvo y llamaban a un veterinario para que examinara al heroico terrier, la señorita Marple estudió los rostros a su alrededor buscando signos de decepción o frustración que pudieran indicar que el posible asesino estaba presente y observaba cómo su plan fracasaba. El director había bajado de su podio y se dirigía al piano aparentemente para comprobar el bienestar de su solista, pero su enfoque parecía calculado más que espontáneo. La señorita Marple notó cómo sus ojos se centraban no en Margaret sino en el líquido derramado que desaparecía lentamente en la veta de la madera. Cuando se recogieron muestras del agua restante para su análisis, el olor a almendras amargas confirmó lo que el comportamiento del terrier ya había revelado. Alguien había intentado una vez más usar cianuro para eliminar a un miembro de la orquesta, pero esta vez su víctima prevista había sido salvada por la vigilancia de un pequeño perro marrón con un olfato extraordinario para el peligro. El concierto conmemorativo fue cancelado inmediatamente cuando la policía comenzó a entrevistar a todos los que tenían acceso al área detrás del escenario durante el intermedio. La lista de sospechosos era más corta que la del primer asesinato, pero incluía a las mismas personas que habían estado presentes 3 días antes cuando Victor Pemberton fue asesinado. La señorita Marple recuperó a su fiel compañero que estaba siendo elogiado y acariciado por los agradecidos miembros de la audiencia que habían comenzado a comprender el significado de su intervención. El perro parecía complacido con la atención, pero permaneció alerta como si supiera que su trabajo aún no estaba terminado. Mientras salían de la sala de conciertos bajo escolta policial, la señorita Marple reflexionó sobre la audacia de intentar un segundo asesinato tan pronto después del primero, y en un entorno tan público. El asesino estaba desesperado, o confiaba en que su plan tendría éxito y su identidad permanecería oculta. El terrier trotaba a su lado con evidente satisfacción, meneando la cola como si comprendiera que había evitado una tragedia, y los había acercado un paso más a la solución del caso. La señorita Marple le rascó detrás de las orejas con cariño, y susurró palabras de elogio sabiendo que sin su intervención, ahora estaría investigando una segunda muerte en lugar de planear cómo atrapar a un asesino que se estaba volviendo cada vez más imprudente. El mañana traería nuevos desafíos, y ella sospechaba que el asesino abandonaría la sutileza en favor de métodos más directos. El juego estaba llegando a su clímax,
y la señorita Marple tenía la intención de estar lista cuando se jugara el movimiento final. La mañana después del segundo intento fallido trajo una atmósfera de pánico apenas controlado al recinto del festival, mientras los organizadores debatían si cancelar los eventos restantes, mientras la policía mantenía una presencia visible que hizo poco para calmar los nervios alterados. La señorita Marple decidió que se requería una acción directa antes de que el miedo destruyera cualquier posibilidad de descubrir la verdad. Pasó las primeras horas haciendo cuidadosas llamadas telefónicas a varios miembros de la comunidad musical, usando su reputación de anciana inofensiva, para organizar lo que describió como una pequeña reunión para discutir el futuro del festival. La invitación estaba redactada en términos de comodidad y solidaridad, pero su verdadero propósito era mucho más calculado. El terrier parecía entender que algo importante estaba planeado, ya que permaneció inusualmente alerta durante sus preparativos. Sus ojos oscuros siguieron sus movimientos con aguda inteligencia, y cuando ella le habló en los tonos suaves que usaban para sus comunicaciones privadas, inclinó la cabeza como si absorbiera cada palabra. A la hora del té, un grupo selecto se había reunido en el comedor privado del hotel, incluido el director Edmund Blackwood, la pianista Margaret Fairfax, el acusado segundo violinista Thomas Hardwell y varias otras figuras clave de la orquesta. La señorita Marple también había invitado al alcalde y algunos ciudadanos prominentes para crear la ilusión de una reunión de apoyo comunitario. La habitación estaba organizada con especial atención a la psicología, con asientos que le permitieran observar las expresiones faciales y el lenguaje corporal, al tiempo que se aseguraba que su terrier pudiera moverse libremente para detectar cualquier signo de nerviosismo o engaño. La luz de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas y proyectaba sombras que parecían enfatizar la gravedad de su situación. La señorita Marple comenzó con palabras amables sobre la tragedia que había azotado a su comunidad y la necesidad de apoyarse mutuamente durante este momento difícil. Su actitud era tan inofensiva y maternal que todos se relajaron visiblemente, creyendo que no asistían a nada más que una reunión social bien intencionada. Mientras la conversación fluía en torno a los recuerdos de Victor Pemberton y los planes para honrar su legado, la señorita Marple introdujo lo que parecían observaciones casuales sobre la investigación. Mencionó casi despreocupadamente que la policía había descubierto una nueva evidencia fascinante que probablemente resolvería el caso en cuestión de horas. El terrier se había posicionado cerca del centro de la habitación, donde podía observar a todos simultáneamente. Su comportamiento fue una clase magistral de detección sutil, ya que parecía dormitar mientras en realidad monitoreaba a cada persona presente en busca de signos de estrés o miedo. Cuando la señorita Marple mencionó que los expertos forenses habían encontrado huellas dactilares claras en el frasco de veneno escondido en el podio del director, la reacción fue inmediata e inconfundible. Edmund Blackwood se puso rígido en su silla. Su taza de té repiqueteó contra el platillo mientras sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. La información fue completamente inventada, pero su efecto fue todo lo que la señorita Marple había esperado. El rostro de Blackwood palideció y aparecieron gotas de sudor en su frente, a pesar de la fría temperatura de la habitación. Su respiración se volvió superficial y rápida, a medida que el pánico comenzó a anular su compostura cuidadosamente mantenida. El terrier respondió a estas señales de estrés con un gruñido bajo que retumbó justo por debajo del umbral de una conversación normal, pero que era claramente audible para quienes sabían escuchar. Su postura cambió de relajada a alerta mientras centraba su atención por completo en el conductor, que luchaba por mantener su fachada de inocencia. Otros miembros de la reunión notaron el cambio de atmósfera, aunque la mayoría no pudo identificar su origen. Margaret Fairfax comentó sobre el frío repentino en la habitación, mientras que Thomas Hardwell comentó que alguien parecía estar mal y se ofreció a abrir una ventana para que entrara aire fresco. La señorita Marple continuó su ataque psicológico con preguntas aparentemente inocentes sobre la larga carrera del director y sus relaciones con varios músicos a lo largo de los años. Cada pregunta estaba diseñada para aumentar la presión, mientras parecía comprensiva, y ella observó con interés profesional cómo sus defensas se derrumbaban bajo el ataque sostenido. Cuando ella mencionó que el segundo intento contra la vida de Margaret Fairfax había sido planeado aún más cuidadosamente que el primer asesinato, Blackwood ya no pudo contener su agitación. Se levantó bruscamente, tiró su silla y comenzó a caminar por la habitación como un animal enjaulado mientras murmuraba negaciones que no convencían a nadie.
El terrier se levantó de su lugar de descanso y comenzó a seguir los movimientos del conductor con intensidad depredadora. Su cola ya no se movía y sus orejas estaban hacia atrás en una muestra de agresión controlada que hizo que varias personas se movieran incómodamente en sus asientos. La señorita Marple aprovechó su ventaja al describir cómo el asesino había usado su posición de autoridad para acceder a ambas escenas del crimen, y cómo su conocimiento de la música y el ritmo les había permitido orquestar asesinatos con la precisión de una interpretación sinfónica. El caminar de Blackwood se volvió más frenético cuando se dio cuenta de que sus coartadas y engaños cuidadosamente construidos habían sido desmantelados sistemáticamente por una anciana y su perro. El peso de la culpa y el miedo finalmente vencieron su autocontrol y se giró para enfrentar al grupo reunido con ojos desorbitados y manos temblorosas. La trampa psicológica se había activado con una eficacia devastadora y la señorita Marple sabía que la confesión que había estado buscando estaba a solo unos momentos de distancia. La compostura del conductor se había roto por completo bajo la presión de la evidencia fabricada y el interrogatorio implacable que lo dejaba sin ningún lugar donde esconderse de la verdad. Cuando el inspector detective Morrison entró en la habitación en respuesta a la señal acordada, la señorita Marple reflexionó sobre el poder de la culpa para destruir incluso los planes criminales más cuidadosos. El conductor había cometido asesinatos perfectos desde un punto de vista técnico, pero había subestimado la carga psicológica de llevar tales secretos. El terrier regresó a su lado y se acomodó con evidente satisfacción, como si comprendiera que su trabajo estaba casi completo. El movimiento final de esta composición mortal estaba a punto de alcanzar su clímax, y la justicia pronto restauraría la armonía al festival de música y a la comunidad a la que servía. Edmund Blackwood se desplomó en su silla volcada como una marioneta, cuyas cuerdas hubieran sido cortadas de repente. Su porte orgulloso fue reemplazado por la postura encorvada de un hombre, cuyo mundo cuidadosamente construido se había derrumbado a su alrededor. El inspector detective Morrison entró en la habitación con 2 agentes, pero su presencia parecía casi innecesaria, ya que la culpa del conductor irradiaba de él como el calor de una forja. La señorita Marple mantuvo su comportamiento gentil incluso mientras se preparaba para dar el golpe final a las defensas desmoronadas de Blackwood. Sus años de experiencia le habían enseñado que los criminales rotos a menudo buscaban la absolución a través de la confesión, y ella tenía la intención de brindar la oportunidad mientras se aseguraba de que se hiciera justicia. El grupo reunido observó con fascinación y horror cómo el respetado director se transformaba ante sus ojos de un pilar de la comunidad musical a un hombre desesperado atrapado en una red ineludible de su propia creación. El terrier permaneció alerta pero tranquilo, como si sintiera que el peligro había pasado, y la verdad estaba a punto de emerger. Edmund dijo suavemente usando su primer nombre para crear una atmósfera de intimidad que pudiera alentar la honestidad. Tu secreto ya es conocido. La evidencia es abrumadora, y continuar negando lo que todos entendemos solo hará las cosas más difíciles para todos. Blackwood levantó la cabeza para mirarla con ojos que contenían una mezcla de alivio y desesperación. La carga de llevar 2 asesinatos claramente había tenido un impacto enorme en su salud física y mental, y la perspectiva de una confesión parecía ofrecer una extraña forma de consuelo. ¿Por qué Víctor?, susurró su voz apenas audible por encima de la brisa de la tarde que agitaba las cortinas. Él era el músico más talentoso que jamás había dirigido, y lo destruí por celos mezquinos y miedo. Las palabras vinieron lentamente al principio, luego más rápido como si una presa hubiera estallado dentro de él. La señorita Marple lo animó a continuar con suaves asentimientos y murmullos de comprensión, mientras el inspector detective Morrison tomaba notas cuidadosas y los otros testigos permanecían sentados en un silencio atónito. La verdad finalmente estaba emergiendo después de días de desorientación y mentiras cuidadosas. Mi audición se ha ido deteriorando durante meses. Blackwood continuó su confesión ganando impulso con cada revelación. Los médicos dicen que solo empeorará hasta que ya no pueda distinguir entre instrumentos o escuchar las diferencias sutiles que hacen que la música tenga sentido. El director explicó cómo había ocultado su discapacidad a la orquesta y a los organizadores del festival, sabiendo que descubrirlo significaría el fin de su carrera y de su identidad como músico. Sin su capacidad de escuchar e interpretar música, creía que no le quedaría nada por lo que vivir. Víctor sospechó que algo andaba mal. Blackwood admitió que su voz se quebró por la emoción. Comenzó a hacer sugerencias durante los ensayos y a cuestionar mis elecciones de tempo.
Los otros músicos comenzaron a buscar su orientación, en lugar de seguir mi batuta. Los celos y el miedo lo habían consumido por completo mientras veía cómo su autoridad se erosionaba y el trabajo de su vida se desvanecía. Victor Pemberton se había convertido en un símbolo de todo lo que Blackwood estaba perdiendo y destruirlo parecía la única forma de preservar lo que quedaba de su reputación y dignidad. El veneno había sido fácil de obtener de un amigo que trabajaba en control de plagas y el escondite en el podio había sido preparado semanas antes de que comenzara el festival. Blackwood había planeado el asesinato con la misma meticulosa atención a los detalles que aplicaba a la dirección, requiriendo solo el momento adecuado para ejecutar su composición mortal. El segundo intento contra la vida de Margaret Fairfax había sido motivado por el pánico más que por la malicia. Ella había estado presente durante una conversación en la que Victor mencionó sus preocupaciones sobre la audición del conductor, y Blackwood temía que ella pudiera compartir esa información con los investigadores. La señorita Marple escuchó la confesión con interés profesional y notó cómo el orgullo y el miedo habían llevado a un hombre talentoso a cometer actos que iban en contra de todo lo que decía creer sobre la música y el arte. El terrier permaneció a su lado durante toda la revelación, mirándola ocasionalmente como si buscara la seguridad de que se estaba haciendo justicia. Cuando el inspector detective Morrison arrestó formalmente a Edmund Blackwood, el conductor no ofreció resistencia y aceptó las esposas con la resignación de un hombre que finalmente se había liberado de una carga insoportable. Los testigos reunidos observaron en silencio mientras se lo llevaban, y su conmoción gradualmente dio paso a una compleja mezcla de emociones. Margaret Fairfax lloró abiertamente por el colega que había intentado matarla mientras Thomas Harwell permanecía sentado en un silencio atónito, al darse cuenta de lo cerca que había estado de ser condenado por crímenes que no había cometido. El alcalde y los funcionarios de la ciudad comenzaron a discutir el control de daños y el futuro del festival que había sido tan profundamente manchado por la tragedia. A medida que la sala se vaciaba gradualmente, la señorita Marple permaneció sentada con su fiel compañero, reflexionando sobre el costo humano del orgullo y el poder destructivo de los secretos que crecían como cánceres en la oscuridad. El festival de música continuaría, pero la armonía se había roto de maneras que tal vez nunca sanarían por completo. El terrier la miró con ojos oscuros que parecían contener profundidades de comprensión más allá de su naturaleza canina. Juntos habían resuelto otro misterio, pero la victoria parecía hueca cuando se comparaba con las vidas que se habían perdido y el talento que había sido pervertido para servir a propósitos malvados. Fuera de las ventanas del hotel, el sol se ponía sobre el puerto pintando el cielo con brillantes tonos naranja y púrpura que recordaban a Miss Marple la belleza que aún existía en el mundo, a pesar de su capacidad para la oscuridad. La música volvería a estos salones y la alegría volvería a llenar los corazones de quienes se reunieran para compartir su magia. El caso estaba cerrado, pero sus lecciones perdurarían mucho después de que las notas finales se hubieran desvanecido en el silencio. La naturaleza humana siguió siendo tan compleja y contradictoria como siempre, capaz tanto de una belleza trascendente como de una destrucción terrible que a menudo reside dentro de la misma alma atribulada. 3 días después del arresto de Edmund Blackwood, la ciudad costera comenzó el lento proceso de curación del trauma que había destrozado su festival de música de verano. La señorita Marple caminó por el paseo del puerto con su terrier observando cómo la vida volvía gradualmente a los ritmos normales, aunque las sombras de los acontecimientos recientes aún persistían en los rostros de los que pasaban. La directora sustituta había llegado de Londres, trayendo consigo una reputación de excelencia musical e integridad inquebrantable. Los miembros de la orquesta estaban recuperando lentamente su confianza bajo su paciente guía, y el sonido de los instrumentos que se afinaban llegó una vez más desde las ventanas de la sala de conciertos. Margaret Fairfax había insistido en continuar con sus actuaciones programadas, a pesar del atentado contra su vida, alegando que la música era demasiado importante para ser silenciada por el miedo o la tragedia. Su coraje había inspirado a otros a seguir comprometidos con el festival, y las ventas de entradas fueron sorprendentemente fuertes dadas las circunstancias. Thomas Harwell se acercó a la señorita Marple mientras ella estaba sentada en su banco favorito con vista al puerto. Su actitud era humilde y agradecida mientras luchaba por encontrar palabras adecuadas para expresar su agradecimiento por su intervención en su caso. La sombra de la sospecha se había levantado de sus hombros, pero la experiencia claramente había sacudido su fe en la naturaleza humana.
Te debo mi libertad y posiblemente mi vida, dijo simplemente con su voz cargada de emoción. Sin tu investigación, seguramente habría sido condenado por el asesinato de Víctor, y habría pasado el resto de mis días en prisión por un crimen que no cometí. La señorita Marple aceptó su agradecimiento con gentileza, pero redirigió su gratitud hacia su fiel compañero, que estaba sentado a su lado con la tranquila dignidad de un héroe, que no esperaba ninguna recompensa por hacer lo que le resultaba natural. La cola del perro se movió suavemente mientras Harkwell se arrodillaba para rascarle detrás de las orejas con evidente afecto. El terrier se había convertido en una especie de celebridad local y los niños pedían a sus padres que les contaran otra vez sobre el valiente perrito que había salvado a la pianista del hombre malo. Los adultos hablaban de él con el tipo de reverencia usualmente reservada para los santos o los héroes de guerra, reconociendo que sus acciones habían evitado otra tragedia. El inspector detective Morrison pasó a informar a la señorita Marple que Blackwood había sido acusado formalmente de asesinato e intento de asesinato y que probablemente pasaría el resto de su vida en prisión. El conductor no había mostrado remordimiento por sus crímenes y solo expresó amargura por la pérdida de audición que lo había llevado a tomar medidas tan desesperadas. El inspector admitió en privado que sin la intervención de la señorita Marple, casi con toda seguridad, habrían condenado a un hombre inocente mientras que el verdadero asesino seguiría libre para atacar de nuevo. Sus métodos podían ser poco convencionales, pero sus resultados hablaban por sí solos, y él estaba agradecido por su ayuda. A medida que se acercaba la noche, la señorita Marple y su terrier asistieron al concierto conmemorativo que se había reprogramado para honrar la vida y el legado musical de Victor Pemberton. El programa presentó sus composiciones favoritas interpretadas por músicos que lo habían conocido y respetado, creando una atmósfera de celebración en lugar de duelo. El nuevo director dirigió la orquesta con sensibilidad y habilidad, permitiendo a cada intérprete aportar su propia interpretación, manteniendo al mismo tiempo la unidad de visión que requiere la gran música. La señorita Marple notó cuán diferente se sentía la atmósfera cuando era guiada por alguien cuyos motivos eran puros y cuyo amor por la música trascendía la ambición personal. Durante el intermedio, los habitantes del pueblo se acercaron a su mesa para expresar su agradecimiento por resolver el caso y restaurar la paz en su comunidad, pero ella desvió sus elogios con su modestia característica, insistiendo en que el verdadero mérito pertenecía a su compañero de cuatro patas, cuyos instintos los habían guiado a la verdad. El terrier parecía entender que se estaba hablando de él, y reconoció la atención con la tranquila confianza de un profesional que había completado otra tarea exitosa. Su vínculo con la señorita Marple se había fortalecido por su experiencia compartida y la confianza que habían depositado en las habilidades del otro. Después del concierto, caminaron lentamente de regreso a sus alojamientos por calles que ya no se sentían embrujadas por la presencia de un asesino. El festival continuaría durante otra semana brindando alegría y belleza a los residentes y visitantes que habían elegido la música por encima del miedo y la comunidad por encima del aislamiento. En su habitación, la señorita Marple reflexionó sobre el caso mientras su compañero se acomodaba para pasar la noche, con la cabeza descansando satisfecha sobre su cojín favorito. La investigación le había recordado una vez más que el mal a menudo tenía rostros respetables, y que los criminales más peligrosos eran frecuentemente aquellos que ocupaban puestos de confianza y autoridad. Pero también había demostrado el poder de la lealtad y la intuición para superar el engaño y hacer justicia a quienes se creían superiores a las consecuencias. La inquebrantable devoción del terrier a la verdad lo había convertido en un mejor detective que muchos humanos y su coraje había salvado vidas que de otro modo podrían haberse perdido. Mientras se preparaba para dormir, la señorita Marple escuchó el sonido distante de las olas contra los muros del puerto y reflexionó sobre el ritmo eterno que conectaba a todos los seres vivos. La música podía detenerse temporalmente cuando intervenía la debilidad humana, pero como las mareas, siempre regresaba, trayendo belleza y armonía a un mundo que las necesitaba desesperadamente. El festival terminaría en unos días y regresarían a su tranquila vida de pueblo, pero el recuerdo de su aventura permanecería como un testimonio del vínculo entre una mujer reflexiva y su extraordinario perro. Su asociación había demostrado una vez más que el amor y la lealtad eran melodías que nunca se desvanecían, incluso cuando toda la demás música se callaba. Fuera de su ventana, el faro barría con su luz las oscuras aguas vigilando a quienes viajaban por mares peligrosos,
tal como ellos vigilaban a quienes viajaban por los peligrosos caminos de la naturaleza humana. La luz continuaría su fiel vigilia, tal como ellos continuarían la suya cuando el deber llamara y la justicia necesitara campeones dispuestos a escuchar la verdad debajo del ruido de la superficie de un mundo complicado. La última mañana de su estancia en el pueblo costero amaneció con una claridad cristalina, como si las recientes tormentas, tanto literales como metafóricas, hubieran lavado el aire de todas las impurezas. La señorita Marple empacó sus modestas pertenencias mientras su terrier supervisaba desde su posición en el alféizar de la ventana, donde podía ver la actividad del puerto que se había vuelto tan familiar durante su prolongada visita. La noticia había llegado con el correo de la mañana de que Edmund Blackwood había sufrido un colapso mental completo bajo custodia y estaba siendo transferido a un centro hospitalario seguro, donde recibiría tratamiento para los trastornos psicológicos que lo habían llevado al asesinato. La caída del conductor de líder comunitario, respetado a paciente destrozado, sirvió como un recordatorio aleccionador de cuán rápido el orgullo puede transformarse en locura. Margaret Fairfax golpeó suavemente a su puerta con un pequeño regalo envuelto en partituras y atado con una cinta hecha con cuerdas de violín. Dentro había un relicario de plata grabado con notas musicales y una pequeña fotografía del terrier tomada durante su momento heroico al piano. El gesto fue conmovedor y apropiado como recuerdo de su experiencia compartida. La pianista se había recuperado completamente de su terrible experiencia y ya estaba haciendo planes para establecer un fondo de becas en nombre de Victor Pemberton, que apoyaría a jóvenes músicos que demostraron un talento excepcional, pero carecían de recursos financieros. Su resiliencia frente al trauma impresionó a la señorita Marple, quien reconoció la fuerza necesaria para transformar el sufrimiento en algo constructivo. Thomas Hardwell apareció poco después con una carta formal de agradecimiento por haber dedicado un tiempo considerable a componer. El documento expresaba no solo su agradecimiento personal, sino también su compromiso de usar su indulto de una condena injusta para convertirse en un mejor hombre y un colega más generoso con sus compañeros músicos. El alcalde llegó con una delegación de miembros del Consejo Municipal, que portaban un certificado adornado que declaraba a la señorita Marple y a su terrier ciudadanos honorarios de la comunidad. La ceremonia fue breve pero emotiva, y varios oradores reconocieron que su intervención había salvado vidas inocentes y la reputación de la ciudad como un destino seguro para eventos culturales. El inspector detective Morrison hizo una última visita para discutir el caso y sus implicaciones para futuras investigaciones. Admitió que la experiencia le había enseñado valiosas lecciones sobre la importancia de permanecer abierto a fuentes de evidencia no convencionales y el peligro de apresurarse a conclusiones obvias cuando se trata con mentes criminales complejas. Mientras caminaban por la ciudad por última vez, la señorita Marple notó cómo el ambiente festivo había regresado gradualmente con músicos callejeros, tocando melodías alegres y niños bailando al ritmo de ritmos improvisados. La sombra del asesinato no había sido olvidada, pero ya no dominaba la conciencia de la comunidad ni paralizaba su capacidad de alegría. El terrier parecía entender que su misión estaba completa mientras trotaba a su lado con el porte satisfecho de un profesional que había cumplido con éxito con sus responsabilidades. Su cola se movía ante imágenes y sonidos familiares, pero sin la intensa alerta que había caracterizado su comportamiento durante la investigación. En la estación de tren, una pequeña multitud se había reunido para despedirlos, incluidos varios miembros de la orquesta que atribuían al perro el haber salvado sus carreras de la sospecha que habría persistido indefinidamente si el verdadero asesino no hubiera sido atrapado. El afecto y la gratitud en sus rostros proporcionaron una conclusión adecuada a su aventura. El viaje en tren a casa le dio a la señorita Marple tiempo para reflexionar sobre los patrones que parecían repetirse en la naturaleza humana independientemente del entorno o las circunstancias. Los celos, la avaricia y el orgullo continuaron motivando actos terribles, mientras que el amor, la lealtad y el coraje proporcionaron la única defensa confiable contra tal oscuridad. Su terrier dormía plácidamente en el asiento junto a ella. Sus sueños presumiblemente estaban llenos de la satisfacción que viene del trabajo bien hecho y de los peligros superados con éxito. Su asociación había demostrado una vez más su valor en circunstancias que podrían haber abrumado a investigadores menos experimentados. Mientras el paisaje familiar pasaba ante la ventana, la señorita Marple se encontró pensando en la música que seguiría fluyendo desde la sala de conciertos que estaban dejando atrás. La muerte de Victor Pemberton
había sido trágica y sin sentido, pero su legado viviría a través de los jóvenes músicos que se beneficiarían de la beca establecida en su memoria. El festival volvería el próximo verano con nuevos intérpretes y composiciones frescas, pero las lecciones aprendidas de la tragedia de este año influirían en cómo se organizó y se aseguró. La comunidad había adquirido una sabiduría duramente ganada sobre la importancia de la vigilancia y el reconocimiento de que el mal podía esconderse detrás de las fachadas más respetables. De regreso a su pueblo, el policía local los recibió con evidente alivio, preocupado por su seguridad a pesar de los telegramas regulares que informaban sobre su progreso. El ritmo pacífico de la vida rural parecía casi anticlimático después de la intensidad de sus experiencias recientes, pero tanto la mujer como el perro dieron la bienvenida al regreso a las rutinas familiares. Esa noche, mientras se acomodaban en sus cómodos sillones frente a la chimenea, la señorita Marple leyó los artículos periodísticos sobre el arresto de Blackwood y la resolución de lo que los periodistas habían denominado los asesinatos del Music Hall. El informe fue razonablemente preciso, aunque no logró capturar la complejidad psicológica que había llevado a un hombre talentoso a destruir todo lo que decía amar. El terrier se acurrucó a sus pies con una satisfacción que hablaba del hogar y la seguridad recuperados. Sus extraordinarias habilidades como detective eran igualadas solo por su capacidad para la simple felicidad doméstica, y la señorita Marple se sintió agradecida de compartir su vida con un compañero tan extraordinario. Comenzaron a llegar cartas de sus nuevos amigos en la ciudad costera con noticias de la exitosa finalización del festival y actualizaciones sobre las diversas personas cuyas vidas habían sido tocadas por la investigación. Margaret Fairfax estaba considerando un contrato de grabación mientras que a Thomas Hardwell se le había ofrecido el puesto de violinista principal en una respetada orquesta de cámara. Los efectos dominó de su intervención continuaron propagándose como suele ocurrir con la justicia cuando se administra adecuadamente, trayendo sanación a quienes habían sufrido y oportunidad a quienes merecían reconocimiento. La música que había sido silenciada temporalmente fluía nuevamente con renovado vigor y un aprecio más profundo por su poder para unir corazones humanos. A medida que se acercaba el otoño y su aventura se desvanecía en un recuerdo preciado, la señorita Marple se dio cuenta de que cada caso que resolvían juntos fortalecía el vínculo entre ellos y profundizaba su comprensión de las fuerzas que moldeaban el comportamiento humano. Los instintos del terrier complementaban sus habilidades analíticas de maneras que los hacían más efectivos como equipo de lo que cualquiera de ellos podría ser solo. Fuera de su ventana, las campanas de la iglesia del pueblo dieron la hora con la misma precisión melódica que había caracterizado los mejores momentos del festival de música. El sonido se extendió por campos y jardines, donde la gente común vivía vidas comunes, en gran parte libres de los crímenes dramáticos que ocasionalmente perturbaban la paz de las comunidades más prominentes. Pero la señorita Marple sabía que el mal podía surgir en cualquier lugar y en cualquier momento, con rostros familiares y escondiéndose tras instituciones de confianza. El precio de la seguridad era la vigilancia eterna y ella estaba agradecida de tener un compañero cuya lealtad y coraje hacían que esa vigilancia fuera posible y valiera la pena. El fuego ardía más bajo a medida que la tarde se profundizaba, y tanto el detective como el perro se prepararon para dormir seguros de saber que una vez más habían respondido al llamado del deber y servido a la causa de la justicia. Mañana traería nuevos desafíos y tal vez nuevos misterios, pero esta noche podrían descansar en la satisfacción del trabajo bien hecho y la armonía restaurada a un mundo que necesitaba desesperadamente ambos. Habían pasado 6 meses desde su regreso del Festival de Música junto al mar y la señorita Marple se había adaptado nuevamente a los ritmos suaves de la vida del pueblo, cuando llegó una carta inesperada con el sello oficial de Scotland Yard. El terrier notó su cambio de comportamiento cuando leyó la invitación formal y se acercó más a su silla como si sintiera que su tranquilo interludio doméstico podría estar llegando a su fin. El inspector jefe Crawford escribió con una formalidad inusual solicitando su ayuda en un caso que había desconcertado a la policía metropolitana durante semanas. Una serie de muertes misteriosas habían ocurrido entre miembros de las orquestas y compañías de ópera más prestigiosas de Londres, y cada víctima murió en circunstancias que parecían naturales, pero que compartían similitudes inquietantes.
La carta describía cómo músicos talentosos se desplomaban durante las presentaciones con síntomas que sugerían insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular, pero los exámenes post-mortem revelaron rastros de venenos exóticos que requerían un conocimiento considerable de química y farmacología para obtenerlos y administrarlos. El asesino parecía estar apuntando a los intérpretes más talentosos con una precisión que sugería un conocimiento íntimo del mundo de la música clásica. La señorita Marple leyó la correspondencia en voz alta a su fiel compañero, quien escuchó con la intensa atención que reservaba para asuntos de interés profesional. Sus orejas se adelantaron ante ciertos detalles, y su cola comenzó el lento y deliberado meneo que indicaba que sus instintos detectivescos estaban despertando después de meses de letargo pacífico. El inspector jefe mencionó que los testigos habían informado haber visto un pequeño perro marrón en varias de las escenas del crimen, aunque nadie podía explicar cómo el animal había accedido a áreas restringidas o por qué parecía aparecer cada vez que ocurría una tragedia. La descripción era tan específica que la señorita Marple se dio cuenta de que su reputación se había extendido mucho más allá de la ciudad costera, donde habían resuelto su caso más reciente. Pasó la tarde caminando por el pueblo con su terrier discutiendo la invitación en el lenguaje privado que habían desarrollado durante años de asociación. El entusiasmo del perro por volver a la investigación activa era evidente en su postura de alerta y la forma en que probaba cada olor que se cruzaba en su camino como si se preparara para los desafíos que se avecinaban. Esa noche recibí una llamada telefónica de Margaret Fairfax, que había conseguido un contrato de grabación, y ahora actuaba regularmente en los lugares más prestigiosos de Londres. La voz de la pianista tenía notas de miedo mientras describía la atmósfera de terror que se había instalado sobre la comunidad de la música clásica como un sudario. Los músicos tienen miedo de actuar. Explicó que sus palabras se tambaleaban unas sobre otras en su ansiedad. 3 miembros de la orquesta de la Royal Opera House murieron en el último mes, y 2 solistas de la Sinfónica de Londres se desplomaron durante los ensayos. Nadie sabe quién será el próximo ni por qué alguien está atacando a nuestra comunidad. La señorita Marple escuchó con creciente preocupación mientras Margaret describía cómo las salas de conciertos estaban contratando seguridad adicional, y a los artistas se les probaba la comida y la bebida antes de cada aparición. La alegría y la espontaneidad que hacían que la música en vivo fuera mágica estaban siendo reemplazadas por el miedo y la sospecha que amenazaban con destruir la forma de arte en sí. La conversación convenció a la señorita Marple de que tenían la obligación moral de aceptar la invitación del inspector jefe sin importar el riesgo personal que esto implicaba. El mundo de la música que les había dado tanto placer y había servido de escenario para su triunfo anterior, estaba siendo atacado por un enemigo cuyos motivos y métodos seguían siendo completamente misteriosos. Pasó la mañana siguiente haciendo preparativos para una estancia prolongada en Londres, mientras su terrier supervisaba con la evidente excitación de un profesional que vuelve a sus deberes familiares. Los vecinos de su pueblo expresaron su preocupación por los peligros del crimen urbano, pero la señorita Marple les aseguró que la experiencia le había enseñado a sortear tales peligros con la debida precaución. El viaje en tren a Londres les dio tiempo para revisar los archivos del caso que el inspector jefe Crawford había enviado junto con su invitación. Las fotografías de las escenas del crimen eran inquietantemente similares a lo que habían presenciado en el Festival Costero, pero la escala de la investigación actual eclipsaba su experiencia previa. 7 músicos habían muerto en un periodo de 3 meses que abarcó múltiples lugares y orquestas, y los únicos factores comunes fueron su talento excepcional y las misteriosas circunstancias de sus muertes. El asesino parecía tener acceso ilimitado a los establecimientos musicales de Londres y poseía conocimientos que sugerían una formación profesional o una investigación exhaustiva. La señorita Marple estudió la biografía de cada víctima buscando patrones que pudieran explicar por qué habían sido elegidos para su eliminación. Las edades oscilaban entre 23 y 58 años, con intérpretes masculinos y femeninos representados por igual. Sus instrumentos variaban desde violín y piano hasta flauta y trompa, lo que sugiere que los criterios de selección del asesino iban más allá de la mera preferencia musical. El terrier dormitó intermitentemente durante el viaje, levantando ocasionalmente la cabeza como si pudiera oler el peligro que los esperaba en la capital. Sus instintos ya se estaban agudizando en preparación para la caza y la señorita Marple sintió la mezcla familiar de aprensión y anticipación que precedió a sus casos más desafiantes. La comunidad musical de Londres
se había unido en torno a las familias de las víctimas brindándoles apoyo financiero y consuelo emocional, al tiempo que tomaba medidas cada vez más desesperadas para protegerse de un asesino que parecía capaz de atacar en cualquier lugar y en cualquier momento. La solidaridad era admirable, pero la señorita Marple reconoció que el miedo estaba empezando a fracturar los lazos que mantenían unido al mundo artístico. Mientras su tren entraba en la estación, la señorita Marple reflexionó sobre cómo su última aventura pondría a prueba tanto sus habilidades analíticas como las notables habilidades de su terrier, de maneras que sus casos anteriores no lo habían hecho. El entorno urbano presentaría nuevos desafíos, y las apuestas parecían más altas que nunca, con toda una tradición cultural en juego. El inspector jefe Crawford los recibió en la plataforma con el comportamiento serio de un hombre que había agotado los métodos de investigación convencionales y estaba dispuesto a intentar cualquier cosa que pudiera resolver el caso. El terrier examinó al oficial de policía con mucha atención antes de señalar su aprobación con un breve movimiento de cola que sugería que podían confiar en este particular representante de la autoridad oficial. El recorrido por las concurridas calles de Londres le dio a Miss Marple su primera visión de una ciudad en las garras del terror artístico, mientras los carteles de los conciertos anunciaban actuaciones con la siniestra advertencia de que los programas podrían estar sujetos a cambios debido a circunstancias fuera del control de la administración. La vitalidad que caracterizaba la vida cultural de Londres había sido reemplazada por una atmósfera de pánico apenas controlado. Su hotel daba a una de las principales salas de conciertos donde se había programado una actuación esa misma noche y la señorita Marple notó la cantidad inusual de agentes de policía estacionados alrededor del edificio, junto con personal de seguridad que observaba cada rostro en la multitud, reunida con una intensidad sospechosa. El terrier presionó su nariz contra la ventana como si ya pudiera detectar los rastros de olor que los llevarían a su presa, y la señorita Marple sintió la familiar oleada de determinación que los había llevado a través de sus investigaciones anteriores. El juego estaba realmente en marcha, y ella tenía la intención de jugarlo con toda la habilidad que la experiencia le había enseñado. A medida que se acercaba la noche y la vida musical de la ciudad se preparaba para continuar a pesar del régimen de terror que amenazaba su propia existencia, la señorita Marple sabía que su mayor desafío estaba por venir. El asesino había demostrado ser inteligente y despiadado, pero ya se habían enfrentado a oponentes así antes y habían salido victoriosos gracias a la combinación de intuición humana e instinto canino que los convertía en un equipo tan eficaz. La música podría estar en peligro de detenerse para siempre, pero ella estaba decidida a que el amor y la lealtad demostraran una vez más ser melodías que podrían superar incluso las composiciones más oscuras que las mentes malvadas pudieran crear. Este no es el final. Esto es la preparación de lo que podría ser la próxima aventura de la serie, mostrando cómo la reputación de Miss Marple y su terrier ha crecido y los ha llevado a ser convocados para un caso aún más grande en Londres. La primera noche en Londres trajo poco descanso mientras las sirenas aullaban por las calles oscuras y la señorita Marple se sintió atraída repetidamente por la ventana, donde podía observar la actividad inusual que rodeaba las salas de conciertos que salpicaban el distrito cultural. Su terrier caminaba inquieto alrededor de la habitación del hotel. Su sensible nariz detectaba la ansiedad y el miedo que parecían permear el aire mismo de la ciudad. El inspector jefe Crawford llegó temprano a la mañana siguiente con archivos que contenían fotografías de la escena del crimen, informes de autopsias y declaraciones de testigos que pintaban una imagen de terror metódico diferente a todo lo que la señorita Marple había encontrado en sus investigaciones anteriores. La sofisticación y el acceso del asesino sugerían a alguien con conocimientos médicos y una familiaridad íntima con el establishment musical de Londres. La primera víctima fue Elena Vázquez, una joven y prometedora violinista que se desplomó durante una actuación en solitario en el Royal Albert Hall. La segunda fue Jonathan Mills, un veterano violonchelista cuya carrera de 40 años terminó cuando murió entre bastidores en el Teatro Nacional durante el intermedio de un recital de música de cámara. Cada muerte posterior siguió un patrón similar, y la víctima no mostraba signos de angustia hasta el momento del colapso, cuando experimentaba síntomas de aparición rápida que se parecían a un paro cardíaco o un derrame cerebral. Los médicos forenses encontraron trazas de alcaloides raros que sugerían envenenamiento, pero el método de administración permaneció completamente misterioso.
La señorita Marple estudió las fotografías de la escena del crimen con especial atención a los detalles que podrían haber pasado desapercibidos para los investigadores centrados en pruebas más obvias. Su terrier se sentaba junto a su silla y ocasionalmente colocaba una pata sobre su brazo cuando ciertas imágenes parecían captar su interés de maneras que sugerían que sus extraordinarios sentidos estaban detectando patrones invisibles para los observadores humanos. El inspector jefe explicó que Scotland Yard había asignado a sus mejores detectives al caso, pero que los métodos de investigación convencionales no habían producido pistas útiles. El asesino no dejó huellas dactilares, ni testigos, ni ningún motivo aparente más allá del deseo de destruir la escena de música clásica de Londres, un artista a la vez. Lo que más preocupó a los investigadores fue la aleatoriedad de la selección de los objetivos, que abarcó diferentes orquestas, lugares y estilos musicales sin ninguna conexión aparente entre las víctimas más allá de su talento excepcional. El asesino parecía estar trabajando a partir de una lista que incluía a los mejores músicos de la ciudad, pero los criterios de inclusión seguían siendo completamente opacos. La señorita Marple solicitó permiso para visitar la escena del crimen más reciente, que se había conservado exactamente como la encontraron los investigadores tras la muerte de Patricia Thornfield, una reconocida soprano, que se desplomó en su camerino momentos antes de subir al escenario para una representación de la Traviata. La ópera parecía una tumba mientras caminaban por pasillos que deberían haber estado llenos de la charla emocionada de los artistas que se preparaban para su trabajo de la noche, en lugar de resonar solo con sus pasos y la conversación susurrada ocasional entre los guardias de seguridad que observaban cada sombra con atención nerviosa. El camerino de Patricia permaneció sellado con cinta policial, pero el inspector jefe Crawford usó su autoridad para permitirles el acceso a un espacio que aún conservaba rastros del perfume y los polvos que lo marcaban como perteneciente a alguien que vivía para el escenario. El terrier comenzó de inmediato su examen sistemático de cada superficie, su nariz trabajando con la intensidad que había aprendido a asociar con los descubrimientos significativos. En cuestión de minutos, había identificado algo que le hizo gemir suavemente y arañar un ramo de flores que se marchitaba sobre el tocador. El arreglo parecía bastante inocente, pero cuando la señorita Marple lo examinó más de cerca, notó que varias de las flores habían sido cuidadosamente ahuecadas y rellenadas con una sustancia que dejaba residuos apenas visibles. El descubrimiento sugirió un método de entrega que era a la vez ingenioso y casi imposible de detectar, ya que comúnmente se enviaban flores a los artistas antes de apariciones importantes y normalmente se manejaban sin sospechas. El asesino había encontrado una forma de convertir en armas los mismos gestos de agradecimiento que hacían que las carreras musicales fueran significativas. El inspector jefe Crawford ordenó inmediatamente pruebas en arreglos florales similares que habían sido entregados a otras víctimas, y en cuestión de horas el laboratorio confirmó que cada ramo contenía rastros de los mismos alcaloides exóticos encontrados en los informes de la autopsia. El avance representó el primer progreso tangible en una investigación que parecía irremediablemente estancada. La señorita Marple pasó la tarde visitando floristas por todo el distrito teatral, acompañada de su fiel terrier, cuya capacidad para detectar olores específicos resultó invaluable para identificar las tiendas que podrían haber manejado los arreglos envenenados. El rastro los llevó a través de un laberinto de pequeños negocios, donde las sensibilidades artísticas y la necesidad comercial crearon una atmósfera de caos apenas controlado. En la cuarta tienda que visitaron, el comportamiento del terrier cambió drásticamente mientras centraba su atención en un banco de trabajo donde se ensamblaban arreglos florales. Su agitación era tan obvia que el propietario inmediatamente comenzó a protestar su inocencia, mientras retrocedía simultáneamente hacia una salida trasera que sugería que tenía algo importante que ocultar. Las nerviosas explicaciones del florista sobre pedidos especiales y solicitudes inusuales revelaron gradualmente un patrón de compras anónimas realizadas en efectivo por un cliente que especificó flores particulares e insistió en la entrega personal en lugares específicos. Las descripciones eran vagas pero lo suficientemente consistentes como para sugerir que estaban tratando con el mismo individuo. Las suaves técnicas de interrogatorio de la señorita Marple extrajeron gradualmente detalles que pintaron una imagen de alguien con amplios conocimientos, tanto de toxicología botánica como de las rutinas diarias de la élite musical de Londres. Los pedidos se realizaron con días de anticipación,
y se programaron para que llegaran en los momentos en que las víctimas previstas tendrían más probabilidades de manipular los arreglos sin sospechar. A medida que se acercaba la noche y otro concierto estaba programado para comenzar en un lugar al otro lado de la ciudad, la señorita Marple se dio cuenta de que el tiempo se acababa para evitar el siguiente ataque. El patrón del asesino sugería que atacaban cada pocos días, y había pasado suficiente tiempo desde el último asesinato para indicar que otro intento era inminente. El inspector jefe Crawford desplegó a sus oficiales en todos los lugares de espectáculos importantes de Londres, mientras que la señorita Marple y su terrier tomaron posiciones en la ópera, donde una función de gala estaba atrayendo a muchos de los músicos más famosos de la ciudad. La reunión representaba exactamente el tipo de evento de alto perfil que parecía atraer la atención del asesino. El comportamiento del terrier se volvió cada vez más agitado a medida que el público llenaba el teatro y los artistas se preparaban para lo que muchos temían que pudieran ser sus apariciones finales. Los extraordinarios sentidos del perro estaban detectando algo que los investigadores humanos habían pasado por alto, y la señorita Marple sabía que su mayor desafío residía en interpretar sus advertencias antes de que otra vida talentosa se perdiera en este reinado de terror musical. Tras el escenario, la atmósfera crepitaba de tensión, mientras los guardias de seguridad controlaban cada entrega y examinaban cada ramo con atención microscópica, mientras los artistas intentaban mantener su concentración artística, a pesar de saber que la muerte podría estar acechando en el gesto de agradecimiento más inocente. El telón estaba a punto de levantarse en lo que prometía ser una noche triunfal de excelencia musical, u otro capítulo de un misterio que amenazaba con silenciar el corazón cultural de Londres para siempre. La señorita Marple se posicionó donde podía observar tanto a la audiencia como las áreas detrás del escenario, mientras su fiel compañero se preparaba para usar sus notables habilidades para prevenir una tragedia que las medidas de seguridad convencionales parecían impotentes para detener. El gran vestíbulo de la Royal Opera House vibraba con energía nerviosa, mientras la élite de Londres se reunía para lo que muchos susurraban que podría ser la última función de gala, hasta que el misterioso asesino fuera aprehendido. La señorita Marple observó a la multitud desde su posición cerca de la escalera de mármol, y notó cómo las conversaciones se detenían abruptamente cuando ciertos individuos se acercaban, y cómo incluso colegas de mucho tiempo se miraban entre sí, con una sospecha apenas disimulada. Su terrier permaneció inusualmente alerta durante toda la hora social previa a la actuación. Sus ojos oscuros seguían el movimiento entre la multitud, mientras su sensible nariz catalogaba cada aroma que flotaba en el espacio ornamentado. El comportamiento del perro sugería que algo significativo estaba por ocurrir, aunque la naturaleza de la amenaza permaneció oculta bajo capas de interacción civilizada. El inspector jefe Crawford había colocado agentes vestidos de civil por todo el edificio, pero la señorita Marple reconoció las limitaciones de la seguridad convencional cuando se trataba de un asesino que había demostrado ser capaz de atacar sin dejar rastro de su presencia. La investigación requería sutileza e intuición en lugar de una fuerza abrumadora. A medida que el público comenzó a moverse hacia sus asientos para la función de la noche de Carmen, Miss Marple notó que la atención de su terrier se centraba en una sección particular de la multitud, donde un grupo de donantes de la compañía de ópera se mezclaban con miembros de la junta y dignatarios visitantes. La postura del perro sugería que había detectado algo que requería una investigación inmediata. Ella le permitió guiarla a través de la multitud de clientes elegantemente vestidos, mientras mantenía la apariencia de un amante de la música que se dirigía a su asiento asignado. El camino del terrier parecía aleatorio para los observadores casuales, pero la señorita Marple reconoció el patrón metódico que indicaba que estaba siguiendo un rastro de olor específico. Cerca de la entrada de la orquesta, el perro se detuvo bruscamente y se sentó en la posición que solía usar para señalar un descubrimiento importante. Su atención se centró en un distinguido caballero vestido de noche, que estaba enfrascado en una animada conversación con el director artístico de la compañía de ópera. El hombre parecía tener unos 60 años, con cabello plateado, y el porte seguro de alguien acostumbrado a moverse en círculos sociales elevados. Su conversación se centró en aspectos técnicos de la interpretación vocal y la tradición operística, lo que sugiere un amplio conocimiento del mundo musical que estaba siendo aterrorizado. La señorita Marple se colocó al alcance del oído mientras fingía estudiar su programa, y gradualmente se dio cuenta de que el caballero estaba haciendo preguntas inusualmente detalladas sobre los artistas de la noche,
incluidas sus rutinas detrás del escenario y métodos de preparación. Las preguntas parecían bastante inocentes, pero tenían matices que sugerían motivos más allá del interés casual. La continua concentración del terrier en este individuo convenció a la señorita Marple de que habían identificado a su asesino o a alguien estrechamente relacionado con los asesinatos. Sus extraordinarios sentidos nunca les habían fallado en investigaciones anteriores, y ella confiaba completamente en sus instintos, a pesar de la falta de evidencia obvia. Durante el primer acto, observó al sospechoso desde su asiento en el círculo de espectadores y notó cómo su atención parecía dividida entre la representación escénica y las áreas detrás del escenario visibles, a través de cortinas parcialmente abiertas. Su familiaridad con el diseño de la ópera sugería que había pasado un tiempo considerable en esos lugares. En el intermedio el caballero desapareció de las principales áreas de recepción, y la señorita Marple decidió seguirlo a pesar de los obvios riesgos que implicaba. Su terrier la condujo a través de un laberinto de pasillos que conectaban los espacios públicos con las áreas de trabajo donde los artistas y el personal técnico se preparaban para sus presentaciones. La excitación del perro se intensificó a medida que se acercaban al camerino de las estrellas donde María Santos, la Carmen de la noche, se preparaba para su entrada en el segundo acto. El pasillo estaba supuestamente asegurado, pero la señorita Marple pudo ver que alguien con suficiente conocimiento de la distribución del edificio podría acceder fácilmente. A través de una puerta parcialmente abierta, observaron al sospechoso examinando un arreglo floral que había sido entregado en el camerino más temprano esa noche. Sus movimientos eran cuidadosos y decididos mientras hacía ajustes sutiles al ramo que habrían sido invisibles para cualquiera que no estuviera observando específicamente tal comportamiento. La señorita Marple se dio cuenta de que estaban presenciando al asesino en el acto de preparar otro asesinato, pero también comprendió que la confrontación directa probablemente resultaría en la fuga del sospechoso antes de que se pudiera reunir evidencia adecuada. La situación requería una sincronización cuidadosa y coordinación con las autoridades oficiales. Ella envió al terrier a buscar al inspector jefe Crawford, mientras mantenía la vigilancia sobre el sospechoso que completó sus modificaciones al arreglo floral y comenzó a moverse hacia una salida que le permitiría desaparecer en las concurridas calles de Londres. La inteligencia y el entrenamiento del perro lo hicieron capaz de guiar a los agentes de policía de regreso a la escena del crimen. En cuestión de minutos, el pasillo se llenó de agentes vestidos de civil que rodearon al sospechoso cuando intentaba salir del edificio. El arresto se llevó a cabo con una mínima perturbación del espectáculo de la noche, pero la señorita Marple notó que varios miembros de la audiencia parecían inusualmente interesados en la actividad policial. La identidad del sospechoso resultó ser el Dr. Marcus Whitmore, un profesor de química jubilado que había pasado décadas estudiando toxicología botánica y había desarrollado experiencia en la extracción de venenos de plantas exóticas. Su motivación emergió gradualmente a través del interrogatorio, que reveló una ideología retorcida que culpaba a la música clásica por sus fracasos personales. Whitmore había sido un aspirante a compositor, cuyas obras fueron rechazadas constantemente por orquestas y compañías de ópera a lo largo de su carrera. Los repetidos fracasos habían transformado gradualmente la decepción en un odio obsesivo hacia el establishment musical, que le había negado el reconocimiento. Su método implicaba inyectar cantidades microscópicas de alcaloides raros en tallos de flores, utilizando técnicas que había perfeccionado durante años de investigación académica. Los venenos se absorbían a través del contacto con la piel, cuando los artistas manipulaban los arreglos, creando síntomas que imitaban las causas naturales. La investigación reveló que Whitmore había pasado meses estudiando a sus futuras víctimas, aprendiendo sus hábitos y preferencias para asegurarse de que las flores envenenadas se manipularan en momentos en que las toxinas tuvieran el máximo efecto. Su planificación era meticulosa y su conocimiento tanto de la química como de la música lo hacían excepcionalmente peligroso. La señorita Marple sintió una mezcla de satisfacción y tristeza cuando el caso llegó a su conclusión. El misterio se había resuelto y las futuras víctimas se habían salvado, pero la tragedia subyacente de una mente brillante retorcida por la amargura y el rechazo sirvió como un recordatorio aleccionador de cómo el talento podía pervertirse cuando no se equilibraba con la sabiduría y la compasión. El terrier recibió considerable atención tanto de los oficiales de policía como de los miembros de la compañía de ópera, quienes reconocieron que sus extraordinarias habilidades habían sido fundamentales para identificar y capturar a un asesino que de otro modo
podría haber continuado su reinado de terror indefinidamente. Mientras se preparaban para regresar a su hotel, la señorita Marple reflexionó sobre cómo cada caso que resolvían juntos fortalecía su asociación y profundizaba su aprecio por los extraordinarios instintos que hacían de su compañero canino un detective tan eficaz. El vínculo entre ellos había demostrado una vez más ser capaz de superar el mal y restaurar la armonía en un mundo que necesitaba desesperadamente ambos. La música seguiría fluyendo desde los grandes escenarios de Londres, pero con una renovada apreciación de la fragilidad de las tradiciones artísticas que enriquecieron la civilización humana y la vigilancia constante necesaria para protegerlas de aquellos que destruirían lo que ellos mismos no podían crear. La mañana después del arresto del Dr. Whitmore trajo una transformación a la comunidad musical de Londres que fue casi mágica en su repentinidad. El miedo que había paralizado a los artistas y al público por igual pareció evaporarse con el amanecer, cuando la noticia de la captura del asesino se extendió por las salas de conciertos y los teatros de ópera como una melodía curativa. La señorita Marple y su terrier fueron invitados a asistir a una ceremonia especial en la Royal Opera House, donde el director artístico les agradeció formalmente su papel en la solución del caso que había amenazado con destruir el patrimonio cultural de Londres. Los músicos reunidos aplaudieron con genuina calidez, mientras el pequeño perro marrón aceptaba su gratitud con el porte digno de un héroe. Margaret Fairfax interpretó una pieza solista dedicada a las víctimas de la campaña de envenenamiento. Su forma de tocar el piano estaba imbuida de una profundidad emocional que parecía canalizar el alivio colectivo y la esperanza renovada de todos los presentes. La música se elevó por el gran salón, llevando consigo la promesa de que la belleza siempre triunfaría sobre aquellos que intentaran silenciarla. El inspector jefe Crawford entregó a la señorita Marple una distinción oficial de Scotland Yard en reconocimiento a su singular contribución a la investigación criminal y su disposición a arriesgar su seguridad personal al servicio de la justicia. El documento se sumaría a otros en su modesta colección de reconocimientos de comunidades agradecidas. El terrier recibió su propio honor especial en forma de un collar personalizado, elaborado por el departamento de vestuario de la Royal Opera House, y grabado con notas musicales que formaban su nombre. El gesto fue conmovedor y apropiado como símbolo de cómo sus extraordinarias habilidades habían sido aceptadas por el mundo artístico que había ayudado a salvar. La confesión del Dr. Whitmore completó los detalles restantes de su elaborado plan, revelando la profundidad de su obsesión y los años de cuidadosa planificación que habían precedido a su campaña de asesinatos. Sus cuadernos contenían perfiles detallados de víctimas potenciales, junto con investigaciones sobre métodos de entrega que minimizarían las posibilidades de detección. Los arreglos florales envenenados habían sido su obra maestra de distracción, permitiéndole atacar a sus víctimas mientras mantenía la apariencia de un amante de la música comprensivo que enviaba regalos a los artistas que admiraba. El método era a la vez brillante y profundamente perturbador, reflejando una mente que había canalizado el conocimiento científico legítimo hacia propósitos malvados. Mientras se preparaban para salir de Londres, la señorita Marple visitó cada uno de los lugares donde habían ocurrido los asesinatos, y los encontró nuevamente llenos de los sonidos de los ensayos y la preparación mientras los músicos recuperaban los espacios que habían sido contaminados por el miedo. La restauración de la actividad normal fue quizás la mayor victoria de todas. El viaje en tren a casa les dio tiempo para reflexionar sobre cómo su última aventura había puesto a prueba tanto sus habilidades analíticas como los extraordinarios instintos de su terrier de maneras que los casos anteriores no lo habían hecho. El entorno urbano y la naturaleza sofisticada de los crímenes habían presentado nuevos desafíos que habían enfrentado con su determinación característica. Entre sus compañeros de viaje había varios músicos que los reconocieron por los relatos periodísticos de la investigación y expresaron su gratitud por su papel para que fuera seguro volver a actuar. Las conversaciones reforzaron la creencia de la señorita Marple de que el arte y la música eran elementos esenciales de la civilización que merecían protección de quienes los destruirían. De regreso a su pueblo, el policía local los recibió con evidente alivio, pues se había preocupado por su seguridad, a pesar de los informes regulares sobre su progreso. El ritmo pacífico de la vida rural parecía especialmente precioso después de su exposición a los peligros y complejidades del crimen metropolitano. Esa noche, mientras se acomodaban en sus sillas familiares frente a la chimenea,
La señorita Marple leyó cartas que ya habían comenzado a llegar de sus nuevos amigos de la comunidad musical de Londres. La correspondencia contenía noticias de próximas presentaciones y expresiones de continua gratitud por su intervención. El terrier se acurrucó a sus pies con la satisfacción que le produjo otra investigación exitosa completada y justicia hecha. Sus extraordinarias habilidades habían demostrado una vez más su valor, pero la señorita Marple sabía que su mayor regalo era la lealtad inquebrantable que hizo que su asociación fuera tan efectiva. Fuera de su ventana, las campanas de la iglesia del pueblo dieron la hora con la misma precisión melódica que había caracterizado los mejores momentos de su aventura londinense. El sonido se transmitió a través de campos y jardines donde la gente común vivía vidas comunes, en gran medida protegida de los crímenes dramáticos que ocasionalmente perturbaban a las comunidades más prominentes. Pero la señorita Marple comprendió que el mal podía surgir en cualquier lugar y en cualquier momento, con rostros familiares y escondiéndose tras instituciones de confianza. El precio de la seguridad era la vigilancia eterna, y ella estaba agradecida de tener una compañera cuyo coraje y dedicación hacían que esa vigilancia fuera posible y valiera la pena. A medida que el fuego ardía más bajo y la tarde se profundizaba en la noche, tanto el detective como el perro se prepararon para dormir seguros de saber que una vez más habían respondido al llamado del deber y servido a la causa de la justicia. La música continuaría fluyendo desde las salas de conciertos y los teatros de ópera con renovado vigor y un aprecio más profundo por su poder para unir corazones humanos. Sus aventuras juntos le habían enseñado a la señorita Marple que si bien los casos individuales podían llegar a conclusiones, la batalla más grande entre el bien y el mal estaba en curso y requería un compromiso constante de aquellos dispuestos a enfrentarse a la oscuridad. Cualesquiera que fueran los desafíos que el futuro pudiera traer, ella sabía que su vínculo de confianza y respeto mutuo proporcionaría la base para un éxito continuo. La investigación que había comenzado con flores envenenadas y músicos aterrorizados, había terminado con justicia y armonía restaurada en un mundo que necesitaba desesperadamente ambas. Las retorcidas ambiciones del asesino habían sido frustradas por la combinación de intuición humana e instinto canino que los convertía en un equipo tan formidable. El mañana traería nuevas posibilidades y tal vez nuevos misterios, pero esta noche podrían descansar en la satisfacción del trabajo bien hecho y otra victoria lograda en su continua campaña para proteger a los inocentes y castigar a quienes quisieran hacerles daño. La música no se había detenido después de todo, y las melodías de amor y lealtad seguían sonando. La señorita Marple se inclinó para acariciar la cabeza de su fiel compañero, mientras dormitaba pacíficamente junto a su silla, sabiendo que su asociación representaba algo raro y precioso, en un mundo a menudo dominado por el egoísmo y la crueldad. La suave respiración del terrier proporcionó un contrapunto relajante al crepitar del fuego y al sonido distante del viento en los árboles. Su última aventura había llegado a su conclusión natural, con todas las preguntas importantes respondidas y la justicia debidamente impartida. Las víctimas podían descansar en paz sabiendo que su asesino había sido capturado y nunca volvería a dañar a otro artista, mientras que la comunidad musical podía volver a su trabajo vital de crear belleza y llevar alegría a las audiencias de todo el mundo. Mientras el sueño los reclamaba gradualmente a ambos, la señorita Marple reflexionó sobre la verdad eterna que la había guiado a través de tantas investigaciones a lo largo de los años. El mal podía parecer poderoso y la corrupción podía parecer triunfar temporalmente, pero el amor y la lealtad eran melodías que nunca se desvanecían del todo, incluso cuando toda la demás música parecía silenciarse. El caso del misterio metropolitano estaba cerrado, y su pacífica vida aldeana podía reanudar su ritmo apacible, hasta que el deber los llamara nuevamente, y ellos responderían juntos como siempre lo habían hecho con valentía, dedicación y un compromiso inquebrantable, de ver que la justicia prevaleciera sobre aquellos que destruirían la armonía que hacía que valiera la pena vivir. El fin.